Ok, cordiales saludos. Vamos a iniciar lo que corresponde a la actividad de matemática número 9 para primero bachillerato. Les saluda el docente Félix Vascones León. Esta semana vamos a ver lo que corresponde a lo que es tablas de frecuencia con intervalos de clase. ¿Ok? Aquí la imagen les muestra cómo son los intervalos de clase que vamos a proceder a explicar. Obvio, primero están las definiciones. Vamos a leer las definiciones. ¿Qué es un intervalo de clase? Los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Entonces, estos son intervalos, como puede observar. Tenemos tres intervalos en este caso de ejemplo. ¿Ok? Cada uno tiene su respectiva amplitud exactamente igual. ¿Sí? Y dentro de ellos tenemos un conjunto de elementos de 90 a 95, por ejemplo, que sería la cantidad de mediciones o la cantidad de muestras que están dentro de ese valor. Ya vamos a observar en el ejemplo específico cómo trabajamos con ello. El límite de la clase, cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. Tenemos un límite inferior que en este caso es 90 y un límite superior que en este caso es 95. La amplitud de la clase. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Entonces, cada uno de estos es una clase. 95 menos 90 es 5, 100 menos 95 es 5, 105 menos 100 es 5. Entonces, la amplitud de la clase para todos los intervalos de clase es exactamente igual. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Entonces el punto medio en este caso tiene que ser sumar ambos valores 90 y 95 y dividir para 2, es decir, 92,5, 97,5, 102,5. Y es el punto medio que existe entre ambos límites. Suma y divide para 2 y obtiene el respectivo valor de la marca de clase. Construcción de una tabla con intervalos de clase. Vamos a ver cómo hacemos un ejercicio. Vamos a construir una tabla de frecuencia con intervalos de clase de la edad de 40 pacientes que asisten a un consultorio médico. Entonces se toman los valores en el transcurso del día y asistieron 40 personas con sus diferentes edades, como puede observar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Entonces primero se localizan los valores menor y mayor de la distribución. ¿Ok? Pero entonces, para hacer eso, tenemos que ordenar los datos. Entonces, como puede observar aquí, vamos a darle un enter aquí para que los vea. Ahí tenemos los datos ordenados. ¿Sí? Son exactamente los mismos, pero ya tenemos un valor mínimo que es 3, un valor máximo que es 48 y obvio está cada uno en este caso ha sido ordenado de tal forma que están de menor a mayor. Ok, el ordenamiento ya siempre se va a tomar un poquito de tiempo, puede hacerlo si gusta en Excel y luego lo transcribe el documento respectivo. Segundo, se restan y se busca el número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queramos poner. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Entonces tenemos, es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15. ¿Sí? Ni para poner ni muy pocos ni muchos. ¿Ya? En este caso, un término medio vamos a considerar 10 intervalos. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, se restan los extremos. En un extremo 48 el máximo, menos 3 el mínimo, tenemos 45. ¿Ok? Ahora, 45 si lo dividimos entre los 10 intervalos nos queda un número decimal. No podemos obtener decimales, tenemos que obtener números enteros porque la cantidad de intervalos es un número entero. ¿Ok? Entonces aumentamos el número hasta 50 para dividirlo entre 5 y obtener los 10 intervalos. Ya esto de aquí depende de lo que usted desee obtener como la cantidad de intervalos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con 10 intervalos. Es una medida, ¿ok? Que está sujeta a la interpretación o la necesidad, ya sea del experimento que realiza o de la persona que está haciendo el cálculo respectivo. Para nosotros, en función del modelo,
Vamos a considerar los 10 intervalos, repito. Toma el extremo superior y el inferior, 48 menos 3, 45. ¿Ok? Como 45 dividido entre 10 nos produce un número decimal, aumentamos hasta 50 para obtener una cantidad específica de 10 intervalos. Al dividirlo entre 5, claro está. ¿Ok? Entonces se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo. Esta consideración vamos a tener. Se cuenta en el siguiente intervalo. ¿Ok? Vamos a ver a qué se refiere. Por ejemplo, a ver, aquí ya comenzamos. Esta es la tabla que vamos a ir armando. Se parece mucho a la tabla de la semana pasada que estuvimos viendo, tablas de frecuencia, pero era con datos específicos, ¿no? A ver, veamos. Vamos organizando los intervalos. ¿Qué significa intervalo? Tenemos un corchete hacia adentro, significa que el 0 pertenece al conjunto numérico y el 5 con un corchete hacia afuera significa que el 5 no pertenece al conjunto numérico. Entonces el límite inferior pertenece al conjunto numérico y el límite superior no pertenece al conjunto numérico. ¿A dónde se va a encontrar el límite superior? Va a pertenecer al siguiente intervalo. ¿Okay? En este caso el número 5 trabaja dentro del conjunto numérico y el 10 no. Y así sucesivamente. Vamos a ir creando los intervalos. Seleccionamos, vamos pegando aquí. Control B. Ahora tenemos de 10 hasta el 15. ¿Okay? Tenemos del 15 hasta el respectivo 20. Vamos de 5 en 5. Vamos del 20. Recuerde que el número trabaja en el intervalo siguiente. Al 25. Del 25 al 30. Tenemos del 30 al 35. Así poco a poco vamos escribiendo. Del 35 al 40. Tenemos del 40 al 45. Y por último, está definido es del 45 al 50. ¿Ok? Ahí tenemos los intervalos. Contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir poco a poco. Tenemos el C sub i, que es conocido como la marca de clase. Como mencionamos el C sub i, lo que vamos a hacer es calcular el punto medio en este caso. Fácil, lo que hacemos es sumar 0 más 5 y esa respuesta la dividimos entre 2, produciendo de 5 medios que es el 2,5. Entonces la marca de clase nos da 2,5. Si usted hace el mismo cálculo con 5 y 10, vamos a hacerlo rapidito, borramos 5 más 10 igual, dividimos para 2, como puede observar tenemos 15 medios que es 7,5. Tenemos 7,5. Así poco a poco vamos a ir avanzando. 12,5, 17,5, 22,5, 27,5. De 30 a 35 sería 32,5. Es el punto medio de la clase. Recuerde, la marca de clase es el punto medio de la clase. 37,5, 42,5 y tenemos aquí 47,5. Listo. Ahí tenemos las marcas de clase. Vamos con la frecuencia. La frecuencia absoluta en este caso corresponde a la cantidad de valores que se encuentran en el intervalo. Por ejemplo, vamos a ir poco a poco. De 0 a 5 tenemos solamente el número 3, o sea, tenemos un solo dato. ¿Okay? De 5 a 10 tenemos un solo dato que es el 7. Tenemos un solo dato. De 10 a 15, a ver, veamos.
Recuerde que el número 15 trabaja en el intervalo siguiente. Entonces tenemos 11, 13 y 13. El 15 pertenece al siguiente intervalo. Tenemos tres datos. De 15 a 20, aquí tenemos 15, 15, 17. El 20 pertenece al siguiente intervalo, por lo tanto tenemos tres datos. De 20 a 25, 20 hasta el 24. El 25 pertenece al siguiente intervalo, tenemos tres datos también. De 25 a 30, tenemos de 25 hasta el 30, llegamos hasta el 29 en este caso. ¿Sí? Del 25 hasta el 30 llegamos hasta el 29. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Ubicamos 6 datos. ¿Ok? Del 30 al 35 tenemos 31, 34 hasta aquí. Recuerde que el 35 le pertenece al siguiente intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Tenemos 7 datos. Del 35 al 40, 35 hasta el 40, llegamos hasta el 39. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Aquí tenemos 10 datos. Del 40 al 45 tenemos 41 hasta el 44. Del 40 al 45, recuerden, el 45 no trabaja dentro de este intervalo, trabaja en el siguiente. Tenemos 4 datos. Tenemos 4 datos. Y para terminar, del 45 al 50, tenemos el 47 y el 48, que son 2 datos. ¿Ok? ¿Listo? Para saber si hemos sumado correcto, vamos a hacer la suma respectiva. Vamos a utilizar la fórmula y ponemos aceptar. Tenemos que nos suman los 40 datos que están dados para el ejercicio. ¿Ok? Recuerde que son 40 por 7, tenemos 40 edades. Ok, vamos con lo que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada, recuerde que poníamos exactamente el mismo valor, el primerito, e íbamos sumando en diagonal. 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 6, 17, 17 más 7, 24, 24 más 10, 34, 34 más 4, 38 y 38 más 2, 40. ¿Listo? Ahí tenemos los valores. ¿Ok? Este número que suma total debe ser igual a la frecuencia acumulada total, los 40. Ok, muy bien. Vamos con la frecuencia relativa. F sub R, recuerde que era la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa no era más que el dato, en este caso una frecuencia absoluta dividida para el total, expresada en porcentajes. ¿Ok? Entonces vamos a ir poco a poco haciendo eso. Vamos a ver, abrimos nuestra calculadora. ¿Sí? Y veamos. Tenemos 1, lo dividimos entre 40. 1 lo dividimos entre 40. ¿Ok? Igual, y eso lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje. Entonces tenemos 2,5%. Entonces aquí ponemos el 2,5%. Aquí tenemos 1, acá también tenemos 1, o sea, va a ser exactamente el mismo valor. Tenemos 2,5%. Listo, no tenemos más unos. Ok, sigamos con el siguiente valor, que es el número 3. ¿Ya? Debería salir 7,5 si puedo observarlo bien. Sería 3 dividido para 40. Y eso lo multiplicamos por 100. Ok, 15 medios, que es el 7,5, como mencionamos hace un momento. Entonces tenemos 7,5%. ¿No? Sería 7. Ok, listo. Entonces tenemos 7,5%, 1. Aquí tenemos otro número 3, también 7,5. Aquí hay otro número 3, 7,5. Listo, no tenemos más. Ok. Sigamos con el número 6.
En este caso el 6 sería el valor, el doble, pues. Sería 15%. Vamos a ubicarlo de una vez, 15%. ¿Listo? El 7 ya no sería 15%. El 2 es el doble de 1, sería 5%. 5%. El 4 es el doble de 2, sería el 10%. El 10 en este caso es 5 veces, por lo tanto debería ser el 25%. ¿Sí? Y el 7, vamos a ver cuánto nos sale el 7. Vamos a la calculadora. Tenemos 7 dividido entre 40 y eso lo multiplicamos por 100. Igual, 35 medios que equivale al 17,5%. 17,5%. ¿Listo? Y ahí tenemos calculadas todas las frecuencias relativas. La suma de las frecuencias relativas tiene que darnos un 100%. Así que veamos cómo nos va con las frecuencias relativas. Tenemos 2,5, 2,5. Tenemos 2, 2,5, lo multiplicamos por 2, más 7,5 está 3 veces. 7,5 por 3, más el 15%, más 17,5%, más 25, 35, 40%, más un 40. Veamos igual, 100%. ¿Ok? Entonces la suma de las frecuencias relativas nos tiene que dar el 100%. Ok. Entonces vamos ahora a tener la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, si vamos a poner la calculadora de este lado, iniciamos con el 2,5, recuerde, tenemos el 2,5 que tenemos que escribirlo aquí, tenemos 2,5%, ¿okay? Y vamos a ir sumando poco a poco, 2,5. Siempre en diagonal, 2,5 más 2,5, vamos a irlo poniendo, ya sabemos que es 5, pero de todas maneras sumémoslo. Tenemos 5, aquí va el 5%, 5 más 7,5, eso le sumamos el 7,5, obtenemos el 12,5. Entonces vamos a ir escribiendo 12,5%. A eso le sumamos 7,5 más 7,5. Tenemos 20%. Vamos, un 20% ya aquí. Le sumamos el 7,5 para seguir, continuar la secuencia, más 7,5. Obtenemos el 27,5%, que es obvio, pero para ir siguiendo la secuencia de la calculadora, 27,5%. A eso le tenemos que sumar el 15%. A ver, eso le sumamos más, perdón, sería más el 15%. Tenemos, en este caso, el 42,5%. 42,5%. ¿Ok? A eso le seguimos sumando el 17,5% más 17,5, igual tenemos un 60%, 60%, ¿ok? Le sumamos el 25, obvio esta nos va a dar 85, más 25 igual 85%, 85%, más 10 nos da un 95%, y más 5 nos proporciona el 100%. ¿Listo? Recuerde que la suma de los porcentajes, en este caso las frecuencias relativas acumuladas, va poco a poco sumando en diagonal hasta llegar exactamente a la misma cantidad que corresponde al 100%. Ahí tenemos nuestra tabla, ¿ok? Con sus respectivos intervalos, sus marcas de clase, frecuencias absolutas, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Listo. Asimismo, como todas las semanas, va a encontrar el respectivo formulario que tiene que realizar. Lea el documento, observe el video de la clase para poder trabajar. Con gusto por el día de hoy. Tenga un buen día.